Luego de las conmemoraciones del bicentenario de las independencias de las naciones hispanoamericanas, entre ellas Colombia, hemos entrado ahora en otra fase conmemorativa o de celebración, dependiendo del tono del cual las personas se posesionen, y tiene que ver con las fundaciones, en este caso fundaciones hispánicas de algunas ciudades, que en el caso de Colombia han despertado cierto debate, particularmente una que se aproxima, que es los 500 años de la fundación hispánica de lo que hoy día conocemos como ciudad de Santa Marta, en su momento antigua gobernación del Magdalena. Eso se va a conmemorar o celebrar, digo, el próximo año, el 29 de julio, y se han planteado una serie de conversaciones, posiciones en torno a qué se debe hacer en el marco de esa conmemoración. Eso nos ha llevado a revisar, a revisitar el pasado. Algunas voces de manera simplificada, otras voces con un grado de profundidad y complejidad mayor. Para ahondar en alguno de esos temas, hoy nos acompaña la historiadora Margarita Garrido, que ha recorrido esos periodos, esos tiempos, pero que también nos ofrece la posibilidad de reflexionar en torno a algunos de estos puntos que han salido en la discusión frente a qué se debe hacer con esos 500 años de Santa Marta. Así que bienvenida, profesora. Un Gracias. placer nuevamente compartir con usted. Y podríamos arrancar por allí, por eso que parece una mera cuestión semántica, pero que llena de profundidad la discusión. ¿Qué hacer en el marco de todas estas fechas fundacionales que se aproximan particularmente en torno a esto de Santa Marta? ¿Celebrar o conmemorar? Bueno, Francisco, muchas gracias y a Jorge, al archivo, por esta invitación. Es una muy buena oportunidad. Eh, yo creo que puesto como disyuntiva celebrar o conmemorar, obviamente escogería conmemorar, como en muchas otras ocasiones, em, pero quisiera saber, quisiera decir que creo que es conmemorar, ¿no? Porque conmemorar es, pues, como la palabra lo indica, hacer memoria. Y los historiadores decimos otra palabra muy poco usada, que es historizar. Porque cuando se dice hacer memoria, pues es muy interesante, pero la memoria tiene esos límites complicados entre la memoria individual, la memoria creada, colectiva, cercana a los mitos y la leyenda, y pues, digamos, nos amarra, nos llena, digamos, en cierta manera de prejuicios. Tenemos ya juicios con la memoria. Entonces, historizar no es que los historiadores no tengamos prejuicios, ni que sepamos la verdad tal como sucedió, pero sí nos basamos en la evidencia. Entonces, es el momento de historizar. E historizar tiene el problema de que vuelve todo complejo, implica complejizar. ¿Es un problema o más bien es una potencialidad que tenemos historiadores y historiadoras en el sentido de somos capaces, a partir de esa búsqueda de complejidades, de escapar a ciertas miradas que simplifican los procesos que estamos analizando? Particularmente a mí me ha llamado la atención, y yo lo manifestaba antes de iniciar la grabación, que yo pensé que pues teníamos ciertos consensos, no debate cerrado, pero sí cierto consenso en torno a lo que ha sido la comprensión sobre el proceso de conquista y las implicaciones que tuvo tanto la conquista y la colonización para comunidades indígenas, para comunidades afro. Pero revisando algunas de las posiciones que han surgido recientemente, eh, prácticamente estamos reeditando esa leyenda rosa de lo que fue la conquista, en el sentido de esto fue una suerte de encuentro idílico entre quienes llegaron y las comunidades indígenas que aquí se asentaban. Ahora, si quisiéramos, en aras de esa complejidad, si Uh quisiéramos -huh, tener a día de hoy un cuadro complejo uh de lo -huh. que fue la conquista, ¿cuál sería esa posición suya? ¿Cómo describiría usted la complejidad desde esa perspectiva compleja que a usted le interesa? Sí,
la describiría como un proceso, especialmente pensando en el Caribe, para aterrizar de una vez, ¿cierto? Sí. La conquista del Caribe fue un proceso largo en el tiempo, en el sentido de, es decir, si uno compara con que después, en 5 años prácticamente se recorrió entre finales de los 30 y los 40 y principios de los 40 todo el territorio que hoy es el país, pues en cambio uno ve el Caribe, los primeros contactos desde el 1488, creo, 89, y después vienen en 1502 quedándose allí, y después hay unos asentamientos pequeñitos, pero la fundación de Santa Marta, tal como está pensada con ese nombre, pues es por lo menos 25 años después. O sea, es un proceso muy largo porque los primeros fueron unos contactos generalmente violentos, iniciados desde las Antillas, desde las islas, y eran contactos de un tipo, digamos, de apropiarse de recursos de dos tipos, o perlas, o oro saqueado, o personas, ¿no?, de las comunidades indígenas robadas para ser vendidas como esclavos, o inclusive tomadas para pedir por ellos rescate, ¿ya? Lo que se llamaba el rescate, que es rescatar perlas, que muchas veces a cambio de devolver a las personas que han secuestro, diríamos hoy. Entonces, esos contactos primeros fueron unos contactos violentos, fueron unos contactos de despojo por muchos años. Después va a instaurarse una palabra que no conocemos sino para ese tipo de conquista, que se llaman cabalgadas, ¿ya? Y esas cabalgadas, después no vamos a oír más hablar mucho de cabalgadas cuando ya, digamos, llegan al centro del país en busca del dorado, inclusive los que suben del sur, no se usa En tanto términos esa sencillos, palabra. ¿cómo las definiríamos, profe, las cabalgadas? Las definiríamos como unas excursiones de despojo, unas excursiones que van a una población, la despojan de sus bienes, puede ser de sus mujeres, y pueden esclavizar a las personas. ¿Sabe? Hay una parte que a mí me interesa de todo ese cuadro que usted está pintando, porque, claro, cuando se construyen las imágenes y las representaciones sobre algunos de estos personajes, particularmente aquellas personas que piensan que quienes llegaron con cierta idea de sueño, de convivencia, pierden de vista la mentalidad de algunas de las personas que protagonizaron esos procesos de conquista. Por ejemplo, la figura de los adelantados, que en este caso Rodrigo Bastidas hacía parte de ese grupo. Y cuando hablamos de historizar, precisamente nosotros lo que hacemos es ubicarnos en el tiempo y en el espacio en el que están actuando estas personas y tratar de, si bien no justificar, por lo menos explicar y comprender cuáles eran los códigos en los cuales se estaban moviendo y cómo se estaban comportando. Y eso mismo pasaba con Rodrigo Bastidas a partir de esa experiencia en las Antillas. ¿Qué es lo que pasaba por la mente de estas personas? ¿Cómo nos podemos, digamos, no pensar en términos psicoanalíticos, pero sí saber a partir de los códigos que se manejaban en ese momento, cuáles eran las prácticas que estaban presentes? Claro. Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Varias cosas para decir. Lo primero, Rodrigo de Bastidas es representante perfecto de lo que se llama empresarios de conquista, ¿sí? Con eso, ¿qué tenemos? Tenemos una visión de la conquista como algo privado, ¿no? Privado, en primer lugar, que después la corona empieza, digamos, a pedir y a sacar de eso y a tratar de tener el control, que nunca lo tiene completamente, valga la verdad. Podría estar diciendo sus órdenes y que cuiden los indios y esto, que empieza a decirlo después de un tiempito, pero no tiene control. Ese es un empresario privado nacido en Triana, en Sevilla, que viene acá en los primeros viajes, sí, pues se instala en las Antillas,
se vuelve, parece que rico, se enriquece primero allí, hace sus primeras excursiones, inclusive acá, a Castilla de Oro, pues a la parte del Caribe, y después de volverse un personaje de cierto poder en Santo Domingo, se encarga ya la última expedición, que es en la que viene en el 21, y ya a pensar en Santa Marta, con una orden real, con un contrato con la corona que se llama capitulación o asiento. Entonces viene con ese contrato que tiene unas cláusulas que no podemos creer que lo que dicen las cláusulas es lo que se hace. Eso es una cosa que no podemos creer. Pero entonces, este personaje, podemos decir esto, y como tal es un empresario privado de la conquista. Esa conquista, como lo explicó hace años Germán Colmenares, es una empresa que se sostiene con la reinversión. Él lo dice clarísimo. O sea, siguen los primeros botines, porque eso es lo que consiguen, ¿sí? Y con ese botín reinvierten para la siguiente expedición, porque nunca es suficiente, porque la ansiedad de oro es impresionante y porque la cantidad de gente es mucha y tienen que contar soldados. Podían tener 500 soldados en un barco y tenían que ver que hubiera Y muchas veces, como en el caso resultados de, para todos. y muchas veces, como en el caso de Rodrigo Bastida, implicaban que para adelantar esas otras expediciones contraían deudas. Hay Claro. varias de las fuentes que nosotros hemos revisado, particularmente las crónicas de Fray Pedro de Aguado, que muestran que efectivamente tenía unas deudas con ciertos acreedores en las Antillas, y cuando él llega a tierra firme, dice el mismo Aguado, lo que está buscando es ¿Cómo pagar? cómo pagar, y a través de lo que se pagaba en ese momento, esclavos y oros. Y eso nos lleva a un tema que a mí me parece que es fundamental y que se asocia a eso que usted mencionaba ahora, de lo que estaba contenido en lo que decían, digamos, lo que estaba en las letras, pero lo que se hacía en la práctica. Y es el tema que también ha salido a relucir en algunas de las personas que han opinado en torno a este debate, y es que finalmente la corona, por todas las normativas que hizo, impidió la esclavización de indígenas, y que de manera temprana se da la abolición de la esclavitud indígena. Entonces, claro, se relativiza un poco el impacto de la esclavitud indígena frente a lo que ocurre posteriormente con todo el tema de someter a esclavitud a sectores, o en este caso personas, pues, procedentes de África. Pero el tema que se les pasa por alto es un tema que usted también conoce muy bien, es el tema de la catástrofe demográfica que experimentan las comunidades indígenas. ¿Qué podemos decir al respecto? Uno, de lo que ocurre con comunidades indígenas durante el proceso de conquista y colonización, y dos, frente a las explicaciones que conocemos sobre este tema de catástrofe demográfica. Sí, yo creo que para un poquito terminar el tema, de todas maneras, anterior de quiénes eran estos personajes, uno tiene que ubicarse en el tiempo, ¿cierto? Y en el tiempo estas personas venían con unos sueños, y los sueños era hacerse rico, ser alguien, porque eso era una sociedad jerarquizada en España, ¿sí? Volver allá. Y esto tiene mucho que ver con ese tipo de conquista solo de contacto para enriquecerse, porque el sueño era volver. O sea, cuando vuelve la gente que se enriquece rápidamente y quiere volver a su pueblo a hacer la gran casa, así eran lo que ellos querían, ir a hacer casa solariega en España otra vez, como lo han mostrado los libros que han logrado ver las vidas de conquistadores después de Lócar, pues fundamentalmente después de la conquista del Perú. La idea digamos, estaba legitimada. Esa idea tenía detrás una legitimidad. Y para antes de entrar a los indígenas hay que pensar en eso. Esa legitimidad se la había dado el hecho de España haber sido nombrada y los reyes católicos como los encargados de llevar al mundo la cristiandad. O sea, el mundo de ese tiempo estaba dividido, era un mundo de religiones,
curiosamente hoy parece que hubiera rasguitos de eso parecidos, ¿no? Y en ese mundo de religiones, incluir este nuevo mundo en la cristiandad era una labor, o sea, lo más loable que existía, ¿sí? De un poder extraordinario como legitimación. Entonces los reyes podían operar en esa lógica, fuera de que les interesaba también bastante el oro, mucho, pero operaban en la lógica de la gran misión, ¿ya? De traer más almas, de expansión de la cristiandad. Expansión de ese mundo cristiano y de incluir el nuevo mundo en la cristiandad. Era un golpe extraordinario, pues, en esa competencia de religiones. Entonces, claro, pero la letra era una cosa, la lógica del sueño era uno y lo que pasaba era lo otro. ¿Qué pasaba con los indígenas? Los indígenas, que eran mucha población. Es que si hablamos de catástrofe demográfica, los números para el resto de Nueva Granada están más o menos. O sea, hablamos de 3 millones de 3 millones, pues eso cada vez lo revisan, pero ¿por qué? Porque lo pueden hablar con base en las encomiendas. La encomienda era el reparto de los indígenas. Entonces, si usted cuenta cuántos repartieron al principio, puede saberlo. Pero esta conquista del Caribe fue tan, digamos, precaria, fue esa etapa precaria que no hubo encomiendas, porque vivieron de dos cosas, de cabalgadas y de, ¿cómo se llama eso? Sepulturas, de sacar el oro de las sepulturas. Huaquería. Huaquería, pues sacar el oro de las sepulturas para financiar las expediciones. Fue ya en el periodo del 29 que Oviedo plantea la primera expedición que va hacia el sur y que después van a terminar esas expediciones llegando pues al Dorado. Pero esa expedición que va hacia el sur va financiada con tumbas, saqueo de tumbas. Entonces tenemos esas tres cosas que marcando la primera, y no tenemos encomiendas, entonces no tenemos números de personas. Pero por lo poquito que se sabe, ¿cierto? Con datos de unos datos de Flores de Ocariz, unos datos de un obispo, unos datos de ese tipo, se puede calcular en unos 225.000 indígenas en el Caribe, en la costa. O sea, un número importantísimo, y miremos los datos porque son importantísimos. Los datos que tenemos en 1533 de Flores de Ocariz habla de Cartagena, 70 pueblos, en Tolú 88, en Monpós 44 pueblos. En 1560 esos 52 pueblos de Cartagena, ya había 52 de los 70, y los reducen, eso que juntan pueblos porque hay mucha gente, terminan en 22. De Santa Marta tenemos que en 1625, o sea, estamos hablando ya 100 años después. 100 años después, exactamente, hablamos de... Para la ciudad, de 681 tributarios, o sea, cuando ya hay encomiendas que se pueden, 21 encomiendas, y para la provincia de 1603 indígenas, en 106 encomiendas, las más grandes en Tenerife y Tamalameque. Entonces, realmente, ¿qué encuentra uno? Que pensar en que había de 125.000 en la costa, pues Caribe, a que haya 1.000, obviamente que solo en la provincia de Santa Marta, es muy poco, es una disminución enorme, porque la disminución en general se ha hablado del 10%, ¿no? Esta sería mayor, mucho mayor. Entonces, pues, esos son números, y esos números no se pueden denominar de otra manera que catástrofe demográfica. No se pueden, o sea, nosotros no podemos cerrar los ojos a eso, que tenía motivaciones, que hubo diferencias, que lo que podamos decir. A mí me parece que más importante sería mostrar gente que dentro de esa lógica se portó distinto, ¿sí?
¿qué es lo que se ha querido decir de Rodrigo de Bastidas? Se ha querido decir que fue distinto y en realidad pudo ser un poco distinto, no fue como algunos, digamos, que iban derechito a esclavizar los indios. Él trató de hacer los acuerdos con los bondas, con los de Guaira, inclusive, Pero luego también tenemos toda esa otra faceta, pero precisamente a partir de la provincia. Cabalgadas. Exacto, y a partir también de lo que sabemos, de lo que ocurre en la provincia de Cartagena, con lo que hace Rodrigo Bastidas, sabemos también que allí interviene con la claridad que sabemos que buena parte de los adelantados hacían. Hay una dimensión importante del proceso de conquista que está asociado a esta mentalidad que usted estaba reconstruyendo y en particular lo que tiene que ver con la cristiandad. Cuando se trata de rastrear esta suerte de violencias simbólicas culturales que podríamos decir de alguna manera, por la forma en cómo estaba pensado ese mundo, que era un mundo que buscaba la expansión de esa cristiandad, pero tiene unos efectos sobre unas comunidades indígenas que no están en esa lógica. ¿Qué podemos decir sobre ese impacto, digamos, sobre las dimensiones que tiene esta suerte de imposición de una forma de entender el mundo desde otras espiritualidades y desde unas espiritualidades que son contrarias a las que las comunidades indígenas para entonces tenían? Sí, sí, es lo que, pues, la expresión maravillosa de Grusinski de colonización de lo imaginario, ¿no? Pero yo creo que ese proceso pues está en todas partes y obviamente está allí y es el proceso que se da, yo creo que sobre todo uno tiene que pensar allí en los 300 años, ¿cierto? Tiene que pensar en los 300 años porque es un proceso paulatino. Hay muy buenos trabajos sobre cómo se va dando eso, pero más que todo en la zona central. Los trabajos que muestran cómo se va dando esa manera de ir pensando, bueno, como los hay para México y para Perú, asimilando otros dioses, asimilando otro tipo de espiritualidad, las resistencias de las personas todavía poniendo el ídolo dentro del santo o adorando las piedras que están en la catedral, porque allí estaba el cúmulo funerario que ellos adoraban antes, aunque parezca que están adorando en la catedral a algún santo. Todo eso ha sido más relatado para, digamos, como a lo largo de todo el siglo XVI y XVII, no la conquista misma y no la fundación misma de ciudades. Pues Rodrigo de Bastidas funda la iglesia de Santa Marta, que es donde hoy está la catedral, entiendo que es en el mismo sitio, y por supuesto hacen esa advocación para, digamos, bendecir la ciudad, que es otra manera de sacralizar sitios que no eran sagrados para otros, ¿no? Entonces empieza a cambiar esa geografía de los sitios. Probablemente hay destrucción, como hoy la historia ambiental está mostrando, extraordinaria de sitios que eran sagrados, pues las tumbas son un espacio, ¿no? Entonces es como desarmar, porque lo que hace fundamentalmente la conquista es desarticular lo que estaba pasando. En el caso de los indígenas, pues sabemos que había unas casi confederados en la Sierra Nevada, ¿no? Unas muy avanzadas y unas organizaciones de cacicazgos relativamente fuertes en la costa, pero todo eso queda desarticulado, ¿ya? Dividen, despoblan, porque la primeros encuentros que son, esa narración que está de que llegan y se encuentran, y una nube de indios, esas son las palabras que usan, una nube de indios y una nube de flechas los ataca, pero cuando empiezan a echar tiros de cañón, pues la gente se desbanda y la gente huye y luego viene, pues puede que hagan algunas emboscadas y algún tipo de cosas, todos hacen esa guerra de emboscadas, pero despoblan, o sea, la gente se va, se desaloja. Sí, y desalojar es dejar sus muertos y dejar sus deidades y dejar sus creencias y dejar todo, es absolutamente Es decir, la ocupación de sus territorios sagrados. Ahora, después viene todo un proceso de reconstrucción que no podemos desconocer, obviamente, ¿sí?
Y ese es el punto clave, no nos podemos caer en el trauma. Sí, es una parte clave porque está toda esta dimensión sagrada, digamos, de territorios sagrados, pero también sabemos en algunos casos, a medida que va avanzando el proceso de colonización, que particularmente para el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, a los chimilas se les fue desplazando de las zonas que eran las zonas más fértiles de la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso está por ahí, eso está claramente documentado. Pero aparte de ello, están todas estas categorías que se fueron creando, digamos, en el sentido de la categoría Caribe, que fue muy Claro, utilizada durante todo el caníbal. siglo XVI para asociarlos a caníbales, y que luego sabemos que detrás de eso había toda una justificación ideológica para esclavizar Claro. indígenas. Entonces ahí está toda esa dimensión. Ahora, hemos puesto un poco el lente en la perspectiva de figuras como Bastida, en la perspectiva de la gente que llega a adelantar la conquista y luego avanzar hacia la colonización. Pero si uno desplaza la mirada hacia los indígenas, ¿cómo es el comportamiento desde esta complejidad, digamos, que usted intenta remarcar? ¿Cómo se mueven, cómo navegan los indígenas en medio de todo esto que está llegando desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista también de la violencia física que experimentan, porque la conquista implicó también ese ejercicio de asimetrías del poder bastante marcadas? Sí, pues obviamente que fue un padecimiento brutal, sin duda. Eh, yo creo que las resistencias debieron ser del tipo de huida, es la más común, ataque, huida, ataque, Ujú. huida, ataque, huida. Eh, ¿Cómo lo tuvieron? Y por supuesto empiezan a hacer alianzas, Ujú. obvio. Es decir, los humanos hacemos las dos cosas. Ujú. Los humanos hacemos alianzas y hacemos enfrentamientos y terminamos haciendo alianzas. Y puede que algunos mejor tratados, como los hubo, ya lograran hacer acuerdos. Y puede que se aprovecharan, como en toda la conquista se aprovechó las enemistades entre ellos, porque había enemistades Ujú. obviamente entre las comunidades. Entonces empiezan a hacerse alianzas porque sí, el enemigo de mi enemigo puede ser mi enemigo, Ujú. ¿no? Entonces así empieza uno a volverse. Entonces, no sé, no puedo Mm. contestar a fondo eso, Mm. mm, pero pues lo que uno pues, ve con seguridad porque está en los documentos es desintegración de la familia, o Ujú. sea, las parejas con los hijos en la forma en que estuvieran organizados, desintegración de las formas de poder, desintegración de los vínculos sagrados, desintegración de las lenguas, de las comunidades, de los territorios, eso lo hubo, ¿ya? Después que hay una reconstrucción y lo que uno tiene que poner es que la perspectiva de la colonia tiene un aspecto valioso que no se puede perder, que es el de institucionalizar. De alguna manera institucionalizar empieza a abrir unas posibilidades, aunque la Ujú. institución está pensada digamos, apoderarse, de todas maneras hay unas posibilidades, siempre hay posibilidades de coger algunos caminos de la ley, como hemos visto en muchas partes en que los indígenas inclusive prefieren desplazar sus Ujú. conflictos internos a la ley española, Española. etcétera, etcétera, y empieza a haber esa posibilidad. Y por supuesto hay esos funcionarios que son esas conciencias luminosas que Ujú. existen siempre, que empiezan a denunciar, ¿ya? Empiezan a enunciar muy Claro. fuertemente, ya pues desde Bartolomé de las Casas Sí. para enseguida. O sea, ahí dentro de eso que menciona de lo que termina reconstruyéndose, porque en el fondo, claro, está todo ese choque inicial, pero luego se va forjando una nueva sociedad. Y allí el mestizaje juega un papel fundamental. Y traigo esto a la discusión porque, claro, una de las cosas que han dicho varias de las personas que están en función casi que de celebrar cierta idea de hispanidad es que, bueno, todos somos mestizos y como todos somos mestizos, pues también estamos en la posibilidad de celebrar esa mezcla. Ahora, ¿qué sabemos de ese proceso de mestizaje en ese mundo colonial? ¿Qué es lo que pasa con esa mezcla que a veces puede llevar a relativizar también
ciertos procesos de violencia, porque los estudios de género ahora nos muestran pues, que se canjeaban, que se violaban mujeres. Es decir, no está exento el hecho de que haya surgido una sociedad mestiza, producto de todo esto, presencia europea, presencia indígena, luego mano de obra esclavizada, traída de África, que le da esa connotación, digamos. Sí. Pero allí creo que a veces mi impresión es que con el mestizaje a veces tratan de ocultar no solo las asimetrías, sino ciertos procesos de violencia que estuvieron insertos, incluso en la forma en cómo se relacionaron varios de los grupos sociales que hacían parte de ese momento en el que estamos hablando. Mestizaje hubo desde el primer día. Hay unos números por ahí que pues muy poco fiables, pero te pueden hablar de 1000 hombres y 200 mujeres en una parte, te pueden hablar de entre los que venían, pues, y creo que podían ser menos. O sea, eso te tiene que decir que hubo obviamente desde el primer día, bueno, está contado desde las crónicas de Colón, desde las crónicas de Miguel de Cuneo, desde las crónicas primeras, están esas historias, obvio. Y todas las conquistas del mundo, pues las mujeres son un trofeo, las mujeres es un bien perseguido, ¿no? Entre todos los que se están persiguiendo y pueden ser el trofeo más eficiente para dañar al otro, ¿no? Entonces, la forma más eficiente de dañar al otro. Entonces, pues claro, mestizaje hubo, y hubo mestizaje voluntario e involuntario, sí, todo tipo de posibilidades, y hubo, por supuesto, entre lo involuntario también hubo a la inversa, ¿no? No solamente españoles contra indígenas, sino pudo haber al revés. Hay muchas historias de africanos, cuando vienen africanos también metidos en esos digamos, tipo de prácticas que hoy vemos con horror. Es una sociedad patriarcal al extremo, pues eso es innegable. Pero decir y aceptar eso no es para usarlo como el mito del mestizaje, de la igualdad y de la armonía, ¿no? Son dos cosas diferentes. Eso pasó, pudo ayudar a la armonía en un momento dado, como pudo ser causa del conflicto, porque no es una sola manera de hacerse. La verdad, los mestizos que empiezan a nacer, ¿no? Los niños que van a estar entre esas dos culturas tampoco obedecen a un solo molde, ¿sí? Podemos tener al Inca Garcilaso, o podemos tener al cacique de Turmequé, o podemos tener, ¿no? Que ambos letrados maravillosos que discuten y pelean, pero también podemos tener personas que están contra los indígenas, personas que están contra, es decir, es otro grupo que empieza a portarse de otra manera y no homogéneamente. O sea, lo que no puede caer uno es en asignar y decir todos los españoles, todos los conquistadores se portaron así, todos los indígenas así, todos los mestizos así, o todos los esclavizados así. No, esa historia ya no la podemos hacer. La agencia individual es importantísima. Por ejemplo, un señor como Venero de Leyva que llega y dice, no más fundación de ciudades mineras, porque las ciudades mineras son un explotadero de gente sin colonia agrícola. Funden colonias agrícolas y funda la ciudad que lleva su nombre, Villa de Leyva, donde no hay minas, ¿ya? Pero hay desarrollo agrícola y es otro tipo de manera de alimentarse, porque los conquistadores necesitaban alimentarse y no podía ser todo a costa de los indios, que fue lo que hicieron en su mayoría. Entonces esa agencia individual, la de García Velarde, que de los 60 ya empieza a denunciar las injusticias en una forma durísima. Pero muchas veces son la excepción más que la regla. Del siglo XVI. Pues uno no sabe en la vida, estos son los que quedaron los nombres, ¿cierto? Pero uno no sabe cuántas personas pudo haber que dijeron, no voy a maltratar a la muerte a los indígenas, entre otras cosas,
la corona empieza a decirlo y está el debate de Burgos Sí. y el debate de Valladolid, porque la corona lo está debatiendo, ¿no? Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas Sí, hacen los sí. grandes debates en las cortes preguntando si el indio es o no es igual, si los indígenas son o no personas iguales, y es donde en el principio gana la teoría de la esclavitud aristotélica, que hay que esclavizar a los menos capaces. Pero se impone y vienen las leyes nuevas y es un debate. O sea, yo creo que la mayoría no debía tener conciencia de lo que estaba pasando, como a veces pasa en estas sociedades, que uno no es consciente del horror que se está viviendo muchas veces cerca de uno, ¿no? Pero algunos tuvieron conciencia y otros tenían su conciencia, no lo denunciaron, uno lo denunciaron y otros no lo denunciaron, pero pudieron tratarlo distinto. Usted últimamente, digamos, ha incursionado un poco en el tema de las historias de las emociones, que es, digamos, una perspectiva de análisis que nos está permitiendo entender y comprender facetas de las realidades del pasado que son supremamente interesantes. Y dentro de esas aproximaciones de la historia de las emociones se considera, digamos, la conquista como un trauma. Sí. ¿Por qué podemos hablar de que la conquista puede ser entendida y leída en esos términos? ¿Y qué implicaciones tiene esto para el presente, particularmente para personas asociadas o vinculadas que expresan o evocan ciertas nostalgias o ciertas sensibilidades frente a ese proceso? Yo creo que la conquista podría ser considerada como uno de los traumas fundantes. Los que hablan de trauma fundamentalmente han tratado muy en la historia de Occidente el holocausto y la esclavitud como grandes traumas, pero la conquista, por supuesto, que puede estar en la fila de trauma fundante de nosotros mismos, porque ¿por qué trauma fundante? Porque es que tenemos adentro al conquistador y al conquistado. Es que tenemos al vencido y al vencedor. No por mestizos o no mestizos, no es un problema de mezcla de sangre, sino por la historia. ¿Sí? Por el peso de la historia. El peso de la historia nos pesa, tenemos adentro los dos. ¿Sí? Somos sujetos, como decía Roland Adorno, colonizadores. Entonces, fuimos colonizados y colonizamos a otros. Y también nos rebelamos contra el colonizador y nos rebelamos contra el conquistador, pero también hacemos parte de ese conquistador. Es imposible separarnos de qué tenemos adentro. Entonces, ese tipo de trauma es muy complicado. Entonces, cuando uno lo pone como el trauma solo de la víctima, puede llevar a una obsesión, puede llevar a una cosa compulsiva, obsesiva, de ver de la víctima y imposibilitar cualquier acuerdo. Y cualquier acuerdo sobre una narración que es la narración de lo que somos, lo que llamamos narrativa histórica. Entonces tenemos que en cierta manera intronizar nuestro conquistador conquistado, de alguna manera las dos cosas, tenemos que en cierta manera ver la posibilidad de manejar éticamente eso. Éticamente es historizándolo, éticamente es con evidencia, éticamente es sin ocultar ni los ideales de los unos, ni los sufrimientos de los otros, ni los sufrimientos de los que tenían esos ideales, porque muchos de esos soldados murieron también, cantidades de españoles murieron. Imagínense nomás los mosquitos, y de allí en adelante. Y cantidades de indígenas murieron, ¿no? Los números de españoles no los tenemos, ¿sí? No sabríamos decir cuántos fueron. La verdad es que se hablaba de que a fines de ese ciclo conquistador había aquí 800 españoles por todo, y habían venido cientos, muchos. Entonces uno piensa, pues, ¿no? Que también hubo muchos muertos. Entonces, y los tenemos a todos adentro. Entonces, ese trauma es un trauma fundante de nosotros, pero como todo trauma, hay que trabajarlo, elaborarlo, historizarlo, entenderlo, explicarlo, con todo, con expresión, con juego, con dinámicas, con discusiones,
que nunca se van a acabar, pero no tratar de barnizarlo, ni tratar de quedarse allí pegado. Ahora, volver a celebrar la hispanidad como en algún momento se hizo, porque ya de hecho como república lo hemos hecho. Y el ejemplo más claro es todo ese periodo que protagoniza, por supuesto, Núñez, como en este caso una persona de la costa Caribe, impulsa toda esa reedición de hispanidad a finales del siglo XIX. Y entonces la pregunta que surge frente a eso que usted está planteando de muy buena forma es, claro, hay unas sensibilidades que han surgido en el país, producto de lo que somos a día de hoy como nación, tras la Constitución de 1991, que cambia esa manera de pensarnos como una nación homogénea y abre paso a una heterogeneidad que durante mucho tiempo fue borrada. Y tenemos cierta conciencia, hemos tomado cierta conciencia de la importancia de, en este caso sí, exaltar, relevar la heterogeneidad, la diversidad, pero ahora notamos en el marco de esta conmemoración, para volver a la primera pregunta, que estamos retornando a esa suerte de reedición nuevamente de la hispanidad, y hay quienes plantean que la mejor forma de hacer alusión a estos 500 años de Santa Marta es posicionar a Rodrigo de Bastidas como la figura clave dentro de ese proceso. Eso no es volver a reeditar una suerte de trauma. De esa manera, creo yo, no se hace el ejercicio para salir de los efectos de algo que ocurrió hace muchos años, pero que sigue teniendo, digamos, cierta incidencia en el país en la medida en que hay comunidades, pueblos, personas, grupos sociales que sienten que precisamente ese hecho no solo violentó a sus antepasados, sino que los sigue violentando. Sí, es una pregunta compleja, pero sí, yo no estaría por celebrar y centrar de ninguna manera en Rodrigo de Bastidas la celebración de la fundación de Santa Marta, porque es que el proyecto de Rodrigo de Bastidas, el proyecto del rey podía ser en las capitulaciones, fundar, poblar, ¿ya? Con sus pequeños ¿no? detallitos, pero el proyecto de Rodrigo de Bastidas, o el que él llevó a cabo, estuvo muy lejos de hacer una ciudad como después se entendieron más esas ciudades con su cierta organización. Fue siguió el esquema de cabalgadas. No logró inventar otra forma de vivir la ciudad, de vivir esos vecinos que trajo ahí, esos 50 vecinos que dicen que tenía que aposentar, y no hubo otra forma. Entonces yo creo que tendría que ser muy crítico uno sobre Rodrigo de Bastidas, y tendría que tener una imaginación histórica, y creo que es el reto de cómo imaginarse otra forma de celebrar que no sea celebrando al señor que supuestamente, o pues que la fundó lo que después se vuelve la ciudad de Santa Marta. Yo creo que Santa Marta tiene muchas cosas que celebrar, y tiene, digamos, una historia muy especial en muchos sentidos. Santa Marta tuvo un auge, tuvo unos momentos en que queda a un lado, vuelve a tener tiene muchos momentos y muchas cosas muy importantes, una mezcla de poblaciones muy interesante, una relación con la sierra y el mar única, y poblaciones de la sierra y poblaciones del mar, una mezcla de culturas extraordinaria. Entonces yo creo que uno podría pensar en otras maneras distintas a celebrar a Rodrigo de Bastidas, y creo pues que no soy yo quien lo debo decir, sino los amarios, las personas más integradas para decidir qué identidad quieren celebrar, porque finalmente sería muy cojo identificarse solo con ese lado. Sí, y es interesante esta última parte que usted menciona, porque claro, cuando se pone el lente en esa reedición de la hispanidad, que incluso aparece
de manera clara en un comunicado que publicó la Academia de Historia del Magdalena, donde abiertamente dice, vamos a celebrar la hispanidad, y pueden hacerlo, pero termina sacrificándose esos otros componentes que usted menciona, particularmente la centralidad de las aguas para poder entender a esa ciudad y la conexión con la sierra, que nos lleva a mirar un territorio de manera más amplia, porque la gobernación de Santa Marta no es lo que a día de hoy conocemos como ciudad de Santa Marta, sino que la antigua gobernación de Santa Marta pues involucraba a los actuales departamentos del Cesar, lo que es ahora La Guajira, y eso reviste este momento histórico de una complejidad mucho más amplia de la que se quiere presentar a día de hoy. A mí me llamaba la atención algo que leía en los medios, y que la aspiración de algunas de las voces de Santa Marta es traer al rey Felipe VI para la conmemoración de esos 500 años. Creo que ahí hay, digamos, esa suerte de idea más bien decimonónica, digo yo, que no se corresponde con lo que nosotros como sociedad somos a día de hoy. Pero bueno, es parte de la reflexión. Le agradecemos, profesora, que nos haya acompañado en esta conversación. Seguramente una conversación que va a seguir alimentándose, porque van a llegar otras conmemoraciones, celebraciones, dependiendo de las visiones que tengan los ciudadanos colombianos. Ya hemos visto, por lo menos en el caso de Cartagena, este año, en junio, cuando se celebra el cumpleaños de la ciudad, también producto de la Fundación Hispánica, una imagen de Pedro de Heredia en las murallas de Cartagena. Pareciera ser que todo está girando en esa dirección, pero bueno, creo que la historiografía ha avanzado lo suficiente como para mostrar un cuadro mucho más complejo, y le agradecemos que usted haya contribuido a la construcción de ese cuadro y que hoy estemos aquí nuevamente conversando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, me parece importantísimo que se rehistorice todo esto. Sí, sí, sí. En estos días, a propósito de esto que estaba ocurriendo, particularmente de la forma como se utilizaban algunos garantes, algunas fuentes, particularmente textos de los años 20, para tratar de pensar en estos momentos, decía que era necesario avanzar en esa idea de historizar para poder comprender cuán diferente es el proceso de idealizar una historia que uno está narrando a historizarla. Y creo que el ejercicio que tenemos que hacer es precisamente avanzar hacia la capacidad que tengamos de historizar varios de los hechos históricos que estamos abordando desde el Archivo General de la Nación y lo que estamos debatiendo como país actualmente.